buena parte de los virus, como veíamos la semana pasada, buenos días, pueden categorizarse de acuerdo a el tipo de material genético primero que tenían, si era ADN, era ARN o era una combinatoria de ambos, o bien de acuerdo a la cantidad de hebras del material genético, si tenían una sola hebra o tenían doble hélice. Y también de acuerdo al sentido de lectura de ese material genético. Veíamos que habían 7 categorías de virus, vimos que existen grupos importantes dentro de cada una de estas categorías que están en relación con la clínica, tanto humana como animal, y que pueden por lo tanto desencadenar enfermedades. El grupo que alcanzamos a terminar de revisar la semana pasada había sido básicamente el de los reovirus, que son parte de los virus responsables del cuadro digestivo o diarreicos que vamos a ver particularmente en la población pediátrica. Es indudable que también hay algunos de estos reovirus que también van a afectar a cachorros de animales eventualmente y que tienen una característica bastante particular. Los reovirus tienen básicamente un material genético segmentado en 12 fracciones, eran capaces de replicarse dentro del citoplasma de las células del hospedero y en este caso este material genético que poseen estos virus, que va a ser más bien RNA, va a necesitar de una replicasa de RNA que va a utilizar una hebra negativa para poder hacer la replicación del virión, que es justamente lo que nos muestra en este caso el esquema que estamos viendo en la izquierda de la diapositiva. Por lo tanto, una vez que se producía la invasividad y gracias a la acción de la RNA replicasa, el virión podía ser en este caso, como el nombre lo dice en la enzima, replicado y aumentaba entonces en cantidad. Habíamos visto también que existen algunos virus, como el caso de los virus con DNA de doble cadena, entre los cuales encontramos los adenovirus, que también en ocasiones pueden causar tanto cuadros respiratorios como cuadros digestivos. El poxvirus, el virus de la viruela, que fue el primero que logra ser erradicado como enfermedad respecto a la especie humana. El citomegalovirus y los hepatnavirus, que son aquellos que van a desencadenar los cuadros de hepatitis. En el caso del poxvirus, habíamos mencionado justamente que durante miles de años la especie humana le causaba una enfermedad que se caracteriza por la presencia de pústulas eritematosas, que se caracteriza por un estatus febril y que comienza habitualmente con un debut similar a lo que es un cuadro gripal, que es la viruela. La viruela tenía varias formas de presentación en cuanto a los virus. Habían algunos que afectan solamente al ganado bovino, hay otros que afectan solamente a la especie humana y hay otros que pueden afectar a otras especies animales. Sin embargo, existen ciertos grados de inmunidad para la especie humana cuando está en contacto con la forma de viruela bovina. ¿Y eso cómo se demostró? Gracias a que había ordeñadoras que justamente tenían desarrollo de pústulas en sus manos y que nunca cursaron con la forma humana de viruela. Eso le permitió, hace 2 siglos y medio atrás, como contábamos en la clase anterior, a Edward Jenner desarrollar justamente vacunas, que las llamó así justamente por la forma de viruela bovina. Y con esa vacuna logró prevenir en este caso la ocurrencia de la viruela. Sin embargo, la forma en que tuvo que demostrarlo inicialmente fue bastante cruel a lo que serían los ojos nuestros en la actualidad, porque tuvo que utilizar justamente un paciente humano, que utilizó un niño. ¿Qué hizo? Le inyectó en este caso inóculos de pus obtenida de ordeñadores a ese niño, y en el curso de algunos días el niño se enfermó, pero se recuperó. Después de eso el paciente nunca más estuvo expuesto a la viruela. Fue la primera vez que se coloca justamente una vacuna propiamente tal. De allí en adelante se comenzaron gradualmente a crear nuevas vacunas, se comenzaron a masificar, se comenzaron obviamente a modificar, empezó a comprenderse en la microbiología cómo se comportaba cada tipo de agente microbiano, y eso ha llevado obviamente al desarrollo de lo que es hoy día la inmunización y a la creación de campañas de vacunación en distintos países. Algunas campañas específicamente orientadas solo al ser humano, pero también recuerden que existen vacunas que se utilizan en el ámbito de producción ganadera y que justamente vienen a disminuir los riesgos de que se enfermen y se mueran los animales o se mueran los seres humanos, y que ha sido fundamental
para permitir justamente, entre otras cosas, la supervivencia de la especie humana, pero también ha permitido que se prolongue nuestra esperanza de vida. Ya no vivimos 40 años en promedio, ahora vivimos unos 80 años aproximadamente. En lo particular, decíamos que respecto al poxvirus, o el virus de la viruela, tenía una maquinaria metabólica que utilizaba el sistema CAR del hospedador, y eso permitía, por lo tanto, que hubiese, en este caso, una replicación del virus, ya que también contaba con una replicasa que comenzaba su síntesis en fase temprana. Y habíamos quedado en la clase anterior en lo que era la relación de los herpes virus, donde habíamos comentado que dentro de la familia de herpes virus nosotros catalogamos a los herpes labiales, los genitales y el varicela zoster, que es el causal de la peste cristal. En lo particular, respecto a los herpes virus, nosotros nos encontramos con que van a mantenerse asociados a las terminaciones nerviosas, es allí donde se alojan, y dado que las terminaciones nerviosas pueden encontrarse en la superficie, muy cerca de la epidermis, en la piel, es la razón de por qué habitualmente cuando ocurre el brote infeccioso, nosotros vemos el levantamiento de pápulas transparentes en los pacientes. Es por eso que un paciente con peste cristal tiene muchas ampollas. En el caso del paciente con herpes labial o con herpes genital, lo mismo. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Que el ocultamiento dentro de las neuronas, en lo particular en la zona del axón, impide justamente el ataque del sistema inmune. Por lo tanto, es un mecanismo de evasión inmunológica que tiene en este caso el virus. Evita que lo ataque. En lo particular, eso va a permitir también que ocurra un periodo de latencia que puede ser bastante largo, pueden ser meses, pueden ser años incluso. Muchas veces, ustedes habrán visto que cada cierto tiempo les aparece un afta o una lesión en la boca, que no es otra cosa que la lesión causada en este caso por el herpes virus. ¿Cómo es que ocurre? Si ustedes supuestamente nunca tuvieron contacto con el virus, en realidad sí lo tuvieron, cuando sus papás, cuando sus abuelos y ustedes eran muy pequeños. Los tomaban, les daban besos, los acariciaban, jugaban con ustedes, les transmitieron el virus, que es el gran error que cometemos muchas veces los adultos respecto a los niños muy pequeños. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Que nosotros, como adultos, le transmitimos la carga viral que nosotros ya tenemos, y eso nos convierte, por lo tanto, después en portadores. Cuando bajen las defensas, cuando hay exposición a una intensa fuente de calor, por ejemplo, cuando se van a tomar sol de la playa, frente a una situación de estrés, el virus se va a activar y van a manifestarse las lesiones. Pero obviamente también existen otras formas de contagio. Por ejemplo, en el caso de la peste cristal, puede comenzar como un cuadro gripal y eventualmente el paciente, que habitualmente suele ser un niño, cuando tose, disemina con sus gotitas de aerosol de la tos carga viral. Y esa carga viral también puede entrar por vía inhalatoria, en este caso a otras personas, incluyendo adultos. En el caso del herpes genital, básicamente el contacto va a ser más bien sexual y por lo tanto va a ser necesario en este caso la cópula, tanto genital propiamente tal, la orogenital o la anogenital, para que se produzca la transmisión. Dentro de este mismo grupo de los herpes virus, también encontramos al virus Epstein-Barr, que tiene una particularidad. Va a causar un proceso infeccioso en distintos órganos, y es más, en el periodo de latencia que él va a estar alojándose dentro del organismo del paciente, puede ir causando mutaciones al punto que termine desencadenando cánceres. Hoy día sabemos que el Epstein-Barr es uno de los tantos virus que puede desencadenar cánceres en la población. En lo general, en cuanto a su estructura, van a ser virus que tienen una forma icosaédrica, dada la forma justamente que tiene la cápside, y va a tener un material genético que presenta un patrón de codificación para proteínas que aún incluso hoy día no se conocen completamente. Eso tiene mucho que ver justamente con que sea difícil comprender cómo es que causa realmente las mutaciones en las células y por qué desencadena los tumores. Está recién en estudio el Epstein-Barr. ¿Y con qué nos encontramos? Con que, como alcanzamos a mencionar la semana pasada, el virus Epstein-Barr cuenta con RNA como material genético y que está subdividido en 3 categorías. RNA de expresión inmediata, que permite la codificación de proteínas reguladoras.
un RNA que tiene una traducción retardada y que va a implicar en este caso la creación de proteínas asociadas a la síntesis del ADN, y tiene también RNA de lectura o síntesis o traducción tardía que participa de los procesos de creación de las proteínas propias del virus. Es decir, hay una secuencia en cascada de lectura de ese material genético en lo general, partiendo primero por la creación de las proteínas reguladoras que van a contribuir al proceso de síntesis del propio virus. Luego, creación del ADN a partir de proteínas que son sintetizadas un poco más tarde en su ciclo. Y por supuesto, las últimas que se van a traducir son aquellas secuencias genéticas que codifican las proteínas propias del virus y que habitualmente son las que encontramos en cápsulas. Pero también en estas mismas categorías de los virus con ADN de doble hélice encontramos el citomegalovirus y el adenovirus. El citomegalovirus se llama así porque desencadena cambios de aumento de tamaño en las células y en los núcleos de estas. En lo general, está categorizado también dentro de la familia de los herpesvirus. Se calcula que a nivel mundial, no solamente lo que aparece ahí, que es la estadística que aparece en los libros de microbiología en general, va a haber más de un 60% de la población en general de adultos que pueden tener citomegalovirus, dada la exposición a que nos vamos a nosotros enfrentar. Suele ser asintomático en pacientes inmunocompetentes, pero cuando un paciente tiene VIH, cuando un paciente tiene cáncer, cuando un paciente es sometido a quimioterapia con corticoides, previa o posteriormente a un trasplante, puede desencadenar una serie de alteraciones sistémicas que pueden ser bastante severas. Puede afectar pulmones, causando neumonía, puede causar gastritis, podría causar retinitis e incluso la pérdida de la visión, puede llegar a causar a veces encefalitis, aunque aquí no está mencionada, y puede causarle la muerte a los pacientes. ¿Esto no es en adultos mayores y en inmunosuprimidos? No, también afecta eventualmente a pacientes pediátricos. De hecho, en el caso del citomegalovirus habitualmente está asociado con la transmisión a través de fluidos. Y de hecho, a este virus se le conoce como el causal de dos condiciones clínicas en particular. Uno, la monocitosis, el aumento de monocitos precursores de macrófagos, pero por lo mismo también va de la mano con un proceso de formación de eritema en la clínica, en cara, que se relaciona con una condición, la transmisión a través de fluidos y particularmente a través de la saliva. De hecho, a el citomegalovirus, se le conoce como el causal de la enfermedad del beso. Por lo tanto, este se puede transmitir a cualquier edad. Y no es infrecuente que nosotros veamos, por ejemplo, chiquillos que tienen un poco menos de edad que ustedes, que suelen presentar a veces este tipo de lesiones. Puede haber una mononucleosis asociada justamente a que hubo la transmisión de citomegalovirus simplemente porque cuando empezaban a pololear uno de ellos tenía la defensa más baja y cuando le dio besos a su pololo, uno de ellos le transmitió al otro el virus, habiendo sido portador probablemente ya desde la infancia. Ahora, en lo general, la mononucleosis se suele ver más bien cuando el paciente puede tener eventualmente una baja de inmunidad. No es necesario que el paciente sea inmunosuprimido. Puede ser simplemente una baja temporal por estrés o por una enfermedad aguda. Por ejemplo, cuando el paciente se resfrió o cuando el paciente tuvo un cuadro diarreico. Le bajan las defensas. ¿Y qué va a pasar en ese contexto? Que el citomegalovirus va a aprovechar esa baja inmunológica y se va a expresar. Ahora, sí es más probable que la gravedad de los daños se vincule obviamente a pacientes adultos mayores y se vincule también a pacientes con inmunosupresión. En ese contexto, dada la baja constante del sistema inmunológico en cuanto a su acción, sí vamos a ver que va a tener causa en cuanto a sintomatología que es mucho más severa. De ahí que se menciona justamente que en inmunosuprimidos o en adultos mayores veamos bronconeumonias, veamos encefalitis, veamos retinitis, veamos gastritis como cuadros clínicos. ¿Bien? Pero... Buenos días. Buenos días. También nos enfrentamos a que dentro de esta misma familia de herpesvirus existe otra categoría, los llamados adenovirus. Fueron los primeros virus que se encontraron
cuando se hizo exploración en pacientes de amigdalitis. Es muy frecuente que, sobre todo en la infancia, tengamos casos de niños que van a presentar amigdalitis a repetición. ¿Cuál es el gran signo clínico en la amigdalitis desde el punto de vista de la evolución del paciente? Que este suele tener cuadros respiratorios repetitivos que no evolucionan favorablemente, que se demoran unas 2 o 3 semanas en resolverse, pero con constante repetición del mismo patrón. ¿Qué es lo que tiende a pasar? El niño, producto de la exposición entonces reiterativa a virus, a bacterias y otros agentes microbianos que se alojan en vía respiratoria, va a empezar a presentar un proceso de inflamación de las amígdalas que va a repercutir en 2 cosas. Uno, la inflamación se debe fundamentalmente a la proliferación de los linfocitos que están alojados en las amígdalas. El gran problema es que esos linfocitos se están multiplicando para intentar contener las infecciones respiratorias. Esa tasa de multiplicación que tienen, que es mucho más alta que la que tiene cualquier paciente que no tenga problemas respiratorios a repetición, suele ir de la mano con que va a ir ocurriendo una serie de mutaciones acumulativas en esos linfocitos, y eso puede llevar a la larga a que ocurra un linfoma de tipo linfoblástico, que es lo que más frecuentemente uno ve dentro de los territorios de la amígdala. Y es más, en la primera fase, antes de que llegue a desarrollar un cáncer de ese tipo, lo que se suele ver también es que el aumento de tamaño de las amígdalas le dificulta la respiración, más que el paso a través de la vía aérea, por el hecho de que bloquea las coanas, los orificios por donde cae la cavidad nasal hacia la cavidad oral, comunicándolas ambas. ¿Qué es lo que tiende a pasar entonces? Que después a ese paciente pediátrico le va a costar respirar, le va a costar deglutir, y eso ya da la señal de alerta de que probablemente se trate de una amigdalitis. ¿Qué es lo que hacen habitualmente? Una primera etapa consiste hoy día en hacer tratamientos con antibióticos y con corticoides, pero si no se resuelve, se decide habitualmente que el paciente debe ser operado. Se hace una tonsilectomía, le sacan las amígdalas. El pero que tiene la tonsilectomía es que al retirar las amígdalas retiramos una parte importante de la línea defensiva de la cavidad oral, pero se hace justamente porque hay todavía una condición favorable en términos de que al retirarlas disminuye el riesgo de desarrollo de posibles tumores y de desarrollo también de dificultades respiratorias mayores. Una de las consecuencias que suele ir de la mano muchas veces con las amigdalitis crónicas suele ser también el desarrollo de adenoides, el desarrollo de aumento de la masa del resto de las áreas linfáticas de la cavidad oral y nasal, y el desarrollo también de un aumento de volumen de los cornetes nasales, lo que hace que le sea más difícil al menos respirar. En la práctica, lo que se ha visto es que cuando se hace justamente el estudio biopsico de las amígdalas, se ven cambios que indican posibles lesiones por infecciones, fundamentalmente de tipo viral. Y de hecho, en algún momento se comenzaron a ver cuáles eran los causales más frecuentes de la amigdalitis, y ahí fue donde se determinó justamente que el principal grupo de agentes causales son adenovirus. En lo particular, los adenovirus pueden estar presentes en cualquier paciente. ¿Y qué pueden causar? Por lo general, cuadros respiratorios, tanto en vía respiratoria alta como en baja, pero también los adenovirus podrían eventualmente desencadenar cuadros digestivos. De hecho, no es infrecuente que, sobre todo en esta época, en primavera y verano más que todo, nosotros veamos en las salas cunas y en los jardines infantiles un alto número de niños que están cursando con diarreas, donde a veces el agente causal es el adenovirus. ¿Qué es lo que suele pasar? El niño se enferma, llega a la casa con el síndrome diarreico y el adulto va a manifestar el cuadro respiratorio. Unos días después, el niño, si es que no se recupera completamente, aunque disminuye el cuadro diarreico, empieza con un cuadro respiratorio. Empieza a tener una faringoamigdalitis o una laringitis. Y al revés, el adulto, producto de la dilución de las flemas que expulsa durante la noche, infecta el tracto digestivo. Y después de que evolucionó en el cuadro respiratorio, empieza con el cuadro diarreico. Y eso es bastante frecuente de ver. Vamos a ver que a veces el niño empieza entonces con un cuadro diarreico y que su familia va a cursar con la forma respiratoria.
O al revés, si el niño debuta con la forma respiratoria, los familiares van a debutar con la forma digestiva. Dentro de las categorías de grupos que nos quedaba por revisar, en el caso de los virus, teníamos el caso particular de los lentivirus y los rotavirus, y teníamos también el caso de los retrovirus. Cuando hablamos la semana pasada de los adenovirus, habíamos alcanzado a mencionar los rotavirus también. ¿Cuál es la particularidad de los rotavirus? Fundamentalmente van a afectar el tracto digestivo de los pacientes. De hecho, hoy día en Chile, a nivel de infecciones digestivas, los rotavirus son el segundo grupo de agentes causales que tienen más importancia en las diarreas pediátricas y se ven con mucha frecuencia, sobre todo en el caso de los niños de menos de 3 años, en sala cuna. La mayor parte de los rotavirus tienen la capacidad de causar una diarrea aguda bastante severa que implica que el niño va a tener por lo menos unas 10 o 15 veces que ir al baño a eliminar sus deposiciones, que son deposiciones bastante acuosas, y se ha resuelto afortunadamente la mayor parte de los casos de rotavirus mediante la administración de una vacuna que se diseñó hace algunos años y se resuelve también, buenos días, mediante el uso de una suerte o serie de esquemas combinados de hidratación fundamentalmente y de alivio terapéutico de la sintomatología, que va a ir de la mano con un dolor abdominal bastante agudo, producto justamente del pujo que está haciendo el menor en la expulsión. Pero los otros grupos que vamos a revisar ahora, antes de pasar a la clase propiamente de hoy, son básicamente los retrovirus, los heparnavirus, que están relacionados con el uso de una enzima que se llama transcriptasa reversa. Esa enzima se descubrió recién hace unos 35 años atrás y se descubre en un contexto bastante particular, cuando se describen los primeros casos clínicos de VIH en los años 80. Originalmente el virus de inmunodeficiencia humana se postula en la actualidad que fue un virus que muta a partir de virus simianos, que afectan también el sistema inmunológico de otros primates. Se plantea que el VIH comenzó a infectar a pacientes humanos en la década de 1920 y que por allá por 1948 es cuando realmente se manifiesta la primera mutación que da lugar al VIH. Sin embargo, recién en 1981 se tiene conocimiento de la existencia de estos virus. En el año 78 o 79 aparecen los primeros casos de estudio clínico que le llamaron bastante la atención a algunos médicos en Estados Unidos y que hablaban de que existían pacientes que tenían una disminución de sus glóbulos blancos, particularmente de linfocitos, y los hizo sospechar de otro grupo viral, los lentivirus en particular, que se llaman así porque justamente su mecanismo de síntesis es bastante más lento que el de la mayor parte de los grupos virales. Sin embargo, cuando hicieron los estudios de biología molecular que existían en aquella época, hablamos más que todo de electroforesis, se encontraron con que no había ninguna partícula relacionada con los lentivirus en el material biópsico de los pacientes. Lo que más llamó la atención fue el hecho de que los pacientes que tenían este cuadro de disminución linfocitaria empezaban gradualmente a presentar infecciones a repetición en el curso de muy pocos años desde que empezaban con las manifestaciones hematológicas. ¿A qué me refiero con manifestaciones hematológicas? Que en el hemograma se notaba la disminución de los linfocitos. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Empezaron a observar que los pacientes tenían diarrea que duraban más tiempo de lo habitual, entendiendo que una diarrea en promedio en un paciente inmunocompetente dura una semana, no más que eso. 2 o 3 días en promedio en el caso de una diarrea aguda a las que normalmente estamos habituados a ver en cualquier paciente. Los cuadros respiratorios ya se prolongaban por semanas, que parecían más a lo que es un cuadro propiamente tal de una tuberculosis. Se empezó a observar la aparición con mayor frecuencia entre ese grupo de pacientes de ciertos tipos de cánceres que no son frecuentes en la comunidad, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi, que no es otra cosa que un tumor de vasos sanguíneos. Y esos hallazgos empezaron a llamarles la atención justamente y empezaron a ver que había un patrón clínico común entre todos estos pacientes.
Y lo que más les llamó la atención, curiosamente, en esos primeros años, fue que la mayor parte de los pacientes que cursaban con esta enfermedad eran más bien pacientes homosexuales. Recién en los años 80, a finales de los 80, comenzó a verse un aumento de población heterosexual que cursaba con ese patrón clínico. Pero en los primeros años era básicamente una enfermedad que solo se veía vinculada a la población homosexual. Eso llevó obviamente a un estigma de los homosexuales mucho mayor, y sumado a estas lesiones causadas por el sarcoma de Kaposi, que son lesiones rojizas o rosadas, hizo que a la enfermedad se le llamara la peste rosa. No el color rosado asociado a la homosexualidad, sino a la lesión propiamente. ¿Qué empezó a pasar? Se empezaron a dar cuenta de que no era el lentivirus, porque había un patrón clínico bastante diferente a lo que estaban habituados a ver cuando había una infección por lentivirus. Y el año 1981 se mandan las primeras muestras a analizar a microscopía electrónica y se dan cuenta de que la estructura es totalmente distinta del lentivirus. Al virus, lo llamaron virus de inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es bajar la competencia de nuestro sistema inmunológico cuando afecta a un paciente. ¿Cómo lo hace? El virus básicamente va a ser capaz de incorporarse a los linfocitos T4 porque en su cápside tiene una serie de glicoproteínas, de las cuales las que más se conocen son la CCR5 y la CD120, que es una proteína de cápside. ¿Qué importancia tienen esas proteínas? Actúan como llaves. ¿Y quién es su cerradura? El receptor CD4 y el receptor CCR5L, que tiene el linfocito T4, y que es la única célula que los tiene. Por lo tanto, no va a infectar a otra célula que no sea un linfocito T4. ¿Cuál es el problema, por lo tanto? Que el virus, si afecta al linfocito T4, va a multiplicarse dentro de él. ¿Y qué hace cuando se multiplica dentro de la célula? Tiene dos caminos un virus. O integra su material genético y desarrolla un ciclo de tipo lisogénico, lo que implica, por lo tanto, que causa mutaciones. O el otro camino, ¿cuál es? Un ciclo lítico, donde al reproducirse obliga a la destrucción de la célula. Y justamente ese segundo camino, el ciclo lítico, es el que ocurre en el caso del linfocito T4 cuando lo infecta el virus VIH. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en este caso, el virus posee RNA como material genético. El RNA no se integra directamente en el genoma de las células. ¿Por qué? Porque el genoma de nuestras células es a base de ADN. Entonces, tenemos un problema. Si entendemos que en el caso de los virus que tienen ARN, ese RNA debería comportarse como un RNA mensajero y por lo tanto debiese ser traducido, la condición para que actúe como RNA mensajero es que haya una secuencia CAP al comienzo, que es la que da inicio justamente a la traducción de ese material. Pero a pesar de que cumple con esa condición y a pesar de que tiene un segmento de poliadenina que también da inicio a la secuencia de lectura del ARN, tiene una limitante. No es capaz de hacerlo en forma eficiente y eso hace, por lo tanto, que el virus cuente con una enzima, y esa enzima se descubrió recién en 1986. Esa enzima es la transcriptasa reversa y tiene una particularidad. La transcriptasa reversa es responsable de hacer una traducción desde ARN a ADN y el ADN se inserta en el genoma de la célula huésped. Y así comienza a hacer todo el proceso de ciclo de traducción y transcripción. Justamente ese hallazgo, el del material genético del VIH sumado con la transcriptasa reversa, viene a darle una clasificación como retrovirus, porque obliga a la lectura reversa del material genético para llevar entonces a ADN la hebra y ese ADN insertarlo entonces en el material genético huésped. ¿Cuál es el contexto de esto? Que vino a cambiar los dogmas de la biología celular. El dogma hasta ese momento que decía que el ADN debía traducirse en ARN y el ARN se traducía después a proteína. Pero con el hallazgo de la transcriptasa reversa se viene a incorporar un cuarto punto en el dogma, que cuando los virus en particular tienen ARN como material genético, al existir enzimas como la transcriptasa reversa, este se puede traducir en ADN y así hacer el ciclo que clásicamente conocíamos.
de ADN a ARN y de ARN a proteína. En lo particular, eso también vino a cambiar el esquema terapéutico. Hasta ese momento, básicamente se probaba el tratamiento sintomático porque no se entendía lo que estaba pasando respecto a los pacientes. Y lo que se hacía era básicamente aplicar antibióticos, aplicar analgésicos, utilizar corticoides para disminuir el cuadro clínico de las enfermedades que ocurrían finalmente. Hay que recordar que el VIH, al bajar las defensas producto de la destrucción linfocitaria, desencadena una ineficiencia inmunológica en el paciente y eso va de la mano con que el paciente se infecte. Una diarrea, una neumonía, un cáncer no son otra cosa que la evidencia de que otros agentes infecciosos aprovecharon la baja inmunológica que ocurrió en ese paciente. ¿Qué hubo que hacer? En este caso, entendiendo cómo funciona la transcriptasa reversa, se terminó diseñando una serie de fármacos antirretrovirales, que son los que hoy día se usan en combinación con los antivirales propiamente tales. Y se hace una tri o una tetraterapia a los pacientes. ¿Cuál es la particularidad de esa triterapia y la tetraterapia? Que bloqueamos todos los mecanismos de traducción del material genético viral y del ADN que resulta de la traducción inversa. Eso evita, por lo tanto, que el virus colonice rápidamente a otros linfocitos. Lo que buscan los antivirales y antirretrovirales en el esquema combinado es que la fase de infección evolucione lentamente para que el paciente de esa manera no llegue a la fase terminal o fase de SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido del que hablamos. ¿Cuál es la particularidad? Que hasta el año 92 o 93, cuando todavía no se masificaba el uso de la triterapia, los pacientes vivían en promedio 10 años, producto de que no existía un tratamiento eficiente. Cuando se empezó a utilizar el tratamiento, se vio que aquellos pacientes que sí se someten a triterapia podían vivir hasta unos 18 años. Y con la tetraterapia hoy día, y con el proceso de modificación de algunos fármacos de la triterapia, vemos que los pacientes pueden vivir fácilmente 35, 40 o incluso podrían vivir 50 años. La enfermedad pasó de ser una enfermedad crónica letal, donde el paciente sí o sí se terminaba muriendo a consecuencia de la propia enfermedad, a ser una enfermedad controlable. Por lo tanto, si el paciente se somete oportunamente al tratamiento, va a poder entonces vivir adecuadamente y puede tener una buena calidad de vida también con los respectivos cuidados. El paciente igual va a terminar muriéndose por las enfermedades oportunistas que va a tener, pero con el uso de la tri y la tetraterapia demoramos más tiempo que llegue a esa fase final en donde las enfermedades oportunistas lo maten. El otro grupo de virus que también vamos a ver en este caso, categorizados como aquellos que tienen transcriptasa reversa, son algunos de la familia de los hepatnavirus, virus particularmente de la hepatitis B, en este caso como ejemplo clásico. ¿Cuál es la particularidad? Que en este contexto estos virus desencadenan, como el nombre lo dice, una hepatitis. Va a ocurrir un proceso inflamatorio con destrucción de los hepatocitos, que va de la mano, por lo tanto, con una serie de signos clínicos que son bastante evidentes. Cuando los hepatocitos se destruyen, baja la eficiencia metabólica del paciente. ¿Qué va a empezar a suceder también? Empieza a producirse una mayor cantidad de bilis por mayor destrucción de glóbulos rojos y de hemoglobina presente en esos glóbulos rojos. Ese proceso de destrucción y formación de bilis va a implicar que la bilis ahora, en vez de caer a la vía digestiva, como debió hacerlo normalmente, viaje por torrente sanguíneo y se disemine por todo el cuerpo. El paciente se ve amarillo y cursa con un cuadro que se conoce como ictericia y que tiene un riesgo bastante alto asociado, que es el hecho de que por torrente sanguíneo va a llegar al cerebro, va a llegar al sistema nervioso central y produce desmielinización. ¿Por qué? Porque la bilis, dentro de sus funciones normales, tiene la de la degradación de las grasas en el tracto digestivo. Al viajar por torrente sanguíneo, llega al tejido nervioso y como este tiene mielina, fosfolípidos, se degradan. Al perderse la mielina, el impulso nervioso se vuelve más lento. Por lo tanto, puede desencadenar daño neurológico. Pero eso no es lo más peligroso. Producto de la hepatitis, se produce también una gran cantidad de toxinas que en una fase aguda pueden desencadenar un cuadro de hepatitis fulminante que puede resultar en la muerte de los pacientes. Pero tenemos una ventaja, apenas ocurre en el 1% de la población. Sin embargo, hay otra condición que es mucho más grave.
El virus de la hepatitis B, si el paciente sobrevive a la hepatitis, puede evolucionar en el curso de 15 a 30 años, desencadenando una serie de cambios estructurales y funcionales. ¿Qué va a pasar? El hígado va a pasar por una serie de procesos que van a implicar, primero, aumento del volumen celular con acumulación de líquido. Segundo, transformación de esos hepatocitos en células adiposas, en un cuadro que se conoce como esteatosis o hígado graso. Después de esto, como hay un cambio en la formación de los hepatocitos y en la funcionalidad de ellos, los hepatocitos no son capaces de metabolizar los compuestos que absorbemos en la dieta. ¿Qué va a pasar, por lo tanto? Que van a funcionar de manera inadecuada. Y no solo eso, nuestro propio organismo va a intentar evitar que los hepatocitos que estén dañados causen más daño dentro de la masa hepática. Por lo tanto, empieza a haber un proceso de reparación mediante fibrosis, que se conoce como cirrosis hepática. ¿Qué empieza a pasar con la masa del hígado? De ser un órgano grande, liso, rojizo. Cuando ustedes vean las panitas de los vacunos, de hecho, se ve igual que en el caso del hígado humano. Es bastante grande, tiene dos lóbulos, un lóbulo cuadrado, normalmente ubicado al lado derecho, y otro lóbulo que es un tanto más triangular o piramidal, que es el que abarca la mayor parte del resto de la estructura hepática. Es de color rojo por el alto riego vascular que tiene. Y es homogéneo, es bastante liso en cuanto a su superficie. Está cubierto por una cápsula fibrosa. Cuando el paciente tiene hepatitis y pasa a cirrosis o pasa a la fase de esteatosis o hígado graso que ocurre antes de la cirrosis, primero el hígado cambia de color, ya no se ve rojo, sino que se empieza a ver más pálido. Luego, en vez de verse grande, empieza a disminuir de tamaño. Como si fuera poco, ya no se ve liso, se empieza a ver arrugado, se empiezan a ver protuberancias en la superficie, que son la evidencia de la fibrosis que está ocurriendo. En el caso de Chile, por ejemplo, es muy frecuente que también veamos ese mismo cuadro en pacientes alcohólicos. Pero en Chile, por ciertas condiciones de dieta, de genética, suele pasar que el paciente se muere por la cirrosis. Esa misma condición clínica se da en el caso de la hepatitis B y también se puede dar en la hepatitis C. ¿Cuál es la característica que va a ocurrir ahora? Que el hígado deja de funcionar como corresponde y por lo tanto empieza a haber retorno venoso negativo. Por lo tanto vamos a ver edema en las piernas, vamos a ver neumonía paroxística, o sea, se están llenando de líquido los pulmones porque viaja por el retorno venoso justamente mayor cantidad de plasma. Vamos a ver ascitis, acumulación de líquido en cavidad abdominal, va a haber un abdomen agudo como condición, por lo tanto. El paciente va a estar con ictericia que puede ir disminuyendo obviamente si el hígado ya no es capaz tampoco de degradar la hemoglobina. Pero si el paciente sobrepasa la etapa de cirrosis, y eso pasa 15 a 30 años después de la infección, el paciente puede llegar a un hepatocarcinoma. Esas mismas células que parecían adipocitos dentro del hígado, ahora se vuelven células cancerosas. Y ahí es donde radica el mayor peligro con la hepatitis B, el desarrollo de un cáncer hepático. Afortunadamente en el caso de ustedes es menos probable que cursen con la infección, porque ustedes van a trabajar básicamente con animales. Pero eso no quita que no les vaya a ocurrir eventualmente. ¿Por qué? Porque el virus de hepatitis B se transmite tanto por vía transfusional o por accidentes cortopunzantes, como también, y fundamentalmente, por contacto sexual. En este caso, básicamente, el fluido seminal y el vaginal pueden transportar carga viral que se puede entonces traspasar de una persona a otra. De ahí que en este caso el virus de la hepatitis B se considera también dentro de las denominadas infecciones de transmisión sexual. ¿Y cómo se previene, por lo tanto, la ocurrencia de la infección en este caso? Básicamente con el uso correcto del condón. Pero en el caso del personal de salud, cuando tenga que trabajar con muestras biológicas, hay que recordar que también existe un riesgo en los accidentes cortopunzantes. Y en ese caso están obligados, por ejemplo, los pabellones a mandarnos las muestras indicando que el paciente tiene hepatitis B. Nosotros, en el caso de los tecnólogos, tenemos la obligación de usar guantes, de usar antiparras, de usar mascarilla. El médico, la enfermera, la matrona también, cuando manipulen ese tipo de muestras o cuando manipulan fluidos, para disminuir los riesgos de transmisión. Pero aún así existe igual el riesgo. En el caso de ustedes, como les digo, el riesgo más bien está asociado
a sus actividades personales y tiene que ver básicamente con la transmisión sexual. Afortunadamente no hay hasta el momento evidencia de que el virus de hepatitis B se pueda transmitir desde un animal al humano o de un humano al animal. Ahora, en lo particular, en el caso del virus de la hepatitis B, tiene un genoma bastante pequeño. En este caso, ese genoma tiene zonas parciales de doble hélice. Va, como les digo, a tener un proceso biológico que se evidencia en la clínica del paciente, en términos de lo que va a desencadenar, porque implica la inserción de su material genético dentro del genoma del hospedero. Por eso las mutaciones que llevan a un cáncer. Por eso, previamente las mutaciones llevaron al hígado graso o a la cirrosis. Pero también, en este caso, va a necesitar de transcriptasa reversa. Y esa transcriptasa reversa permite que se cree un intermediario de RNA de lectura inversa, que va a hacer, en este caso, la posibilidad de que podamos entonces generar los cambios dentro de la célula hospedera.